Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a estar revisando las actividades anteriores para que ustedes puedan ver en dónde se equivocaron y, y durante la clase que les voy a estar impartiendo aquí en este video les voy a estar anotando tips. Esos ustedes les van a estar teniendo que tomar nota de ellos, así tal cual, en su libreta. Y esa actividad es la que me van a enviar, los tips, todos esos extractos de notas que van a sacar de este video, los van a copiar en su cuaderno y de eso me van a mandar foto. Primero, esta es la actividad de la semana 4, los criterios de divisibilidad. ¿Qué significa divisibilidad? En esta pregunta la mayoría de los que entregó no tuvo ningún problema, si entendieron qué significa divisibilidad. Y divisibilidad significa que un número se pueda partir o dividir en partes iguales o enteras. ¿Sí? Estas partes, aparte de que sean iguales, deben ser enteras totalmente. Entonces, ahí es cosa de que ustedes vayan a hacer su trabajo y estén conscientes de que cuando se va a dividir un número, si quedan decimales, pues eso no sería, ese número no sería divisible. Ahora, en la pregunta 2 se les plantea, el número 13.596 es divisible entre 6. Yo en el video de esa clase les pasé los criterios de divisibilidad de ciertos números, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6. Y ahí les comentaba cuál era el criterio de divisibilidad entre 6. Entonces, para este caso, déjenme regreso, aquí está. Esta parte la vieron ustedes en el video junto con este ejemplo. Y aquí nos dice el criterio. Será divisible entre 6 si la cantidad es divisible entre 2 y entre 3. Ok, entonces tendremos que conocer los criterios de 2 y de 3. El de 2, el criterio de 2 únicamente si es número par, va a ser divisible entre 2. Aquí lo tenemos. Será divisible entre 2 si el último dígito es par o termina en 0. Con eso van a saber ustedes si se divide entre 2. Y para saber si se divide entre 3 en partes iguales, será divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Todo esto ya lo explicamos. Entonces me paso acá. El número que tenemos nosotros es el de 13.596. ¿Ok? Y ahora, pues termina en número par. Sí, su último dígito es par, por lo tanto este número, la cantidad completa, 13.596, pues es un número par. Por lo tanto, entre 2 sí se puede dividir. Ahora, entre 3, el criterio dice que sumando sus dígitos debe ser un número múltiplo de 3. Es decir, 1 más 3, 4, más 5, 9, más 9, 18 y más 6, 24. Todo esto me da la suma 24. 24 es múltiplo de 3, pues en la tabla del 3, ¿qué número multiplicado por 3 me da 24? 3 por 6, 18, 3 por 7, 21 y 3 por 8, 24. Entonces, sí es, este sí es un número que es divisible entre 3. También, toda esta cantidad, 13.596, se puede dividir entre 3 y entre 2 también. Por lo tanto, también será divisible entre 6, porque es divisible entre estos dos, y en automático sabemos que entre 6 también será divisible. Ya no es necesario, muchos en su trabajo me hicieron esto.
O sea, tenían la cantidad y me la dividieron entre 6. Y después de resolver toda esta división, si les sobraba acá al final 0, decían sí es divisor, sí es divisible. Pero pues no, la idea es que no se tarden tanto tiempo para saber ustedes si se puede dividir en partes iguales o no. Ese es el objetivo de los criterios. Entonces, aquí el primer tip que les voy a dar, que van a tener que notar en su cuaderno, es aprenderse los criterios de divisibilidad del 2 al 6 de memoria. ¿Sí? Con esto no son complicados, se los pueden aprender fácilmente y así pueden saber ustedes si un número grande pues se puede dividir en partes iguales entre cierto número. ¿Esto para qué les va a servir? Para que ustedes, si necesitan hacer un cálculo donde quieran saber si les van a quedar partes iguales, dividiendo entre, por ejemplo en este caso 6, no tengan que hacer toda la división. Simplemente lo único que quieren saber es si no les va a sobrar nada, si va a quedar en partes enteras iguales y no va a tener decimales esa división. Eso es lo único que queremos saber. Para eso nos sirve los criterios de divisibilidad, para identificar rápidamente si vamos a tener números decimales o no. ¿Ok? Ahora, sí o no y por qué, pues ya dijimos que sí, es el entre 6 porque también es divisible entre 2 y entre 3. Esa es la respuesta. Y este sería el tip 1, para que lo anoten. Otro tip que les voy a dar aquí mismo. Cuando resuelvan ustedes un problema, por ejemplo aquí, esta pregunta 2 es como un problema. Les plantea si será divisible el 13.596 entre 6. También es bueno extraer los datos. Primero, qué datos son los que cuentan, para ustedes a partir de esos datos empezar a hacer sus cálculos, ir organizando su información y poder llegar a una respuesta. Porque si lo quieren contestar directamente así, la pregunta como tal está aquí, es a veces como un poco más desorganizado y no funciona muy bien. Entonces es importante ese tip, extraer datos del problema. Y así de esta manera ustedes organicen y organizarlos, para que de una manera clara sepan lo que tienen que conseguir al resolver ese problema. ¿Sí? En la pregunta 3 o problema 3 dice: si tienes una cartulina de 1570 centímetros cuadrados, puedes cubrir su superficie sin que sobren espacios con cuadritos de papel de colores de 5 centímetros cuadrados cada uno, sí o no y por qué. Vamos a aplicar el tip 2 aquí, extraer los datos. Tengo mi cartulina, voy a suponer que esta es la cartulina y mide 1570 centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Pues es esta superficie, es la superficie de la cartulina. Todo esto que está dentro del contorno negro, esa es mi superficie, mide 1570 centímetros cuadrados. Y me dice que si lo puedo dividir en cuadritos de 5 centímetros cuadrados. Es decir, lo que quiero identificar aquí, no me importa cuántos cuadritos me van a salir, no me importa eso, cuántos cuadritos van a caber en esa cartulina. Lo único que yo quiero saber es si poniendo cuadritos así, de esta medida, me van a sobrar espacios, es decir, que me quedará un pedacito ahí en blanco, o si van a quedar justamente todos esos cuadritos. Entonces esa parte es la que ustedes van a tener que identificar únicamente, si se puede hacer rápidamente o no. Ahí ya tengo marcado el cuadrito de 5 centímetros cuadrados. Lo único que voy a hacer es aplicar los criterios de divisibilidad para decir si puede cubrir la superficie sin que me sobren espacios.
Como mi cuadrito es de 5 centímetros cuadrados, el criterio en el que me voy a basar es el de criterio de divisibilidad entre 5. Y ese criterio me dice que una cantidad será divisible entre 5 si su último dígito termina en 0 o termina en 5. Entonces, mi cantidad es 1570. ¿Termina en 0 el último dígito? Sí, sí termina en 0. Entonces, entre 5 sí es divisible 1570. ¿Ok? Entonces la respuesta, por lo tanto, es sí. Sí voy a poder cubrir la superficie sin que sobren espacios con cuadritos de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque, pues aquí es porque 1570 es divisible entre 5. Y listo. Si se fijan, no es necesario hacer el cálculo, no es necesario hacer esto que muchos hicieron. Lo resolvieron y al final les sobró 0 y me pudieron decir, sí, porque no sobra nada. Pues no, la pregunta el problema no me pregunta eso, ¿sí? El problema lo único que me pide es que yo diga si sí se puede, sin que me sobre ningún espacio en blanco, y ya, tan tan. Pasamos al problema 4. Escribe una cantidad de 5 cifras que sea divisible entre 4. Ok. Aquí era libre, ustedes podían escribirme bastantes cantidades. Yo les pedía una, entonces cada uno de los que me envió la tarea, pues generalmente ninguno coincidió con la misma. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es construir una cantidad de 5 cifras y tener en cuenta el criterio de divisibilidad entre 4, que si ustedes recuerdan, aquí está, será divisible entre 4 si los dos últimos dígitos son ceros o múltiplos de 4. Entonces, pues ahí podían tener muchas opciones. Me pide 5 cifras y yo me quiero agregar 1, 2, 3 y las últimas dos las pongo ceros para que cumpla con el criterio de que sea divisible entre 4. Ahora, también puedo poner las dos últimas que sean un número que sea divisible entre 4. Para eso los últimos dos dígitos los pongo pues de los múltiplos de 4, de la tabla del 4. Si yo digo 5 por 4, 20. Pues entonces ahí y ya nada más le agrego otros 3 números antes. Ahí está el 33.420, también es divisible entre 4. Otro múltiplo de 4, ¿cuál sería? 4 por 8, 32. Pues entonces, perdón. Si yo aquí agarro esto y agrego otros números que yo quiera, pues el 69.532 también se puede dividir entre 4. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo divida 69.532 en 4 partes, no me va a sobrar absolutamente nada. No va a tener decimales mi resultado. ¿Ok? Y esos son ejemplos de lo que ustedes pudieron haber contestado y cómo pudieron haber hecho esa cantidad de 5 cifras. Basándose primero en los últimos dos dígitos y con eso. Y aquí vamos a poner del problema 3 y del problema 4 otro tip, que es poner atención, va a ser el tip 3, poner especial atención, así lo voy a poner, en los resultados que pide el problema, ¿sí? Para que no se enfoquen únicamente pues en otras, en hacer otro tipo de cosas como esto. El problema no me pide hacer la división, simplemente con el criterio de visibilidad decir sí o no y por qué. Que eso es muy importante en todos los ejercicios que vayamos a ver después, que ustedes
extraigan los datos y sepan qué exactamente les está pidiendo el problema. A lo mejor el problema les dice, no hagas nada, y ustedes no leyeron, pero como tienen los demás datos, quieren empezar a hacer cálculos, y pues no. Primero hay que saber qué es lo que queremos llegar para de ahí partir y empezar a aplicar lo que conocemos. Si requiere una suma, si requiere una multiplicación o una división, entonces ahí ya vamos a ir guiando nuestro proceso para llegar a una respuesta. ¿De acuerdo? Únicamente estos 3 tips les dejo ahorita en este de criterios de divisibilidad. Todos muy importantes, aprendérselos de memoria. Los criterios del 2 al 6 mínimo. ¿Sí? Hay más para el 7, para el 8, para el 9. Pero ahorita con esos. El tip 2, extraer datos, se lo quedan ustedes para cuando haya más problemas. Y el tip 3, ¿cómo van a hacer esto? Pues nada más en su libreta ponen la fecha, el día de miércoles, por ejemplo 7 de octubre 2020. Ya saben ustedes sus márgenes, sus títulos. Y aquí le van a poner como título retroalimentación. Criterios de divisibilidad. Yo no lo termino para no alargar el video. Y pues ya saben ustedes, tienen su margen. Lo voy a dejar así mientras. Y aquí en este margen pues ya a partir de ahí me ponen ustedes su tip 1, que lo anoté, lo anotan ustedes. Pueden resaltarlo con diferentes colores. Tip 2 y tip 3. Y esta toman la foto, me la suben a la plataforma y esa sería la actividad. Okay. Aparte de esos tip 3 estuvimos platicando, entonces pongan también atención a todo lo que les voy diciendo, porque esas, si ustedes creen importante resaltar otro tipo de notas, pues agréguenlas aquí, notas. Y si algo de lo demás que mencioné lo quieren tener ahí a la mano, pues también ahí lo pueden resaltar.